Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Mente con Conciencia. Mi nombre es Pamela Dávila y soy psicóloga. Creé este canal precisamente con el fin de poder compartir un poco los conocimientos de psicología de manera más aplicada. La idea de este canal es eso, que empezamos a entender un poquito más respecto a las emociones que hay y cómo las vivenciamos. Bueno, hoy día quería hablarles respecto a los pensamientos recurrentes, qué son y qué podemos hacer con ellos. Los pensamientos recurrentes son pensamientos intrusivos que vienen a tu cabeza una y otra vez y que muchas veces generan un malestar. En realidad hay pensamientos recurrentes que no necesariamente son negativos. Por ejemplo, a veces podemos sentir una ansiedad por algo que nos gusta, no sé, un evento que va a haber, una compra que estuvimos esperando harto tiempo, entonces estamos constantemente pensando en cuándo va a llegar y como en esa emoción. Pero lo más importante es cuando hay pensamientos recurrentes que son negativos, que se dan en esta ansiedad más pesimista, por ejemplo, una ansiedad ante la evaluación. Entonces estamos constantemente pensando que nos va a ir mal, pensando que no somos adecuados quizá a la situación, que nos van a evaluar de mala forma. Entonces ese pensamiento viene siendo una especie de queja constante en tu mente. Hay que entender que cada pensamiento puede generar una emoción. En general siempre están juntas. La emoción está junto a tu pensamiento. Tú primero piensas algo y a partir de ese algo sientes. Entonces imagínate que es constantemente estar pensando algo negativo para tu emoción. Realmente ahí es cuando se genera esta emoción negativa. ¿Por qué es importante identificar la emoción? Porque la emoción que está trasfondo es la emoción que necesita ser escuchada. Esa emoción, cuando tú la dejas, no le prestas atención, vuelve a ti de otra forma. Entonces, me imagino que a ustedes les ha pasado que se han enojado con alguien, no lo han hablado en su momento y han dicho, ya, se me va a olvidar. Y luego vuelve a pasar otra situación similar y esa emoción como que vuelve con más fuerza, como si estuviese cargada de contenido. Y tiene que ver precisamente con eso, porque ustedes no liberaron la emoción y entonces esa emoción vuelve con la carga anterior. Entonces, ¿qué se puede hacer con estos pensamientos recurrentes? Eso, identificar la emoción que está trasfondo. Puede haber una emoción ya sea de ansiedad, que es con la emoción más de miedo. Puede también haber una emoción más de rabia. Generalmente esos son como los pensamientos recurrentes más negativos. Vamos a poner un ejemplo. La ansiedad ante la evaluación. Por ejemplo, un chico que vaya a exponer algo y le tenga mucha ansiedad a esta exposición. Entonces empieza a pensar que le va a ir mal antes de exponer. Y está constantemente pensando en que lo van a evaluar mal, en que quizá él hable mal, en que, no sé, no sabe cómo pararse ante la exposición, que tenga miedo que lo observen. Y así constantemente está, a esta situación, está constantemente pensando en qué le va a pasar. Entonces termina siendo como una especie de gotero, que tú estás constantemente echándole una gota, otra, y se va formando un pozo gigante. Es lo mismo que pasa que en este pensamiento constante. ¿Qué se hace? Una vez que tú sabes que la emoción, por ejemplo en este caso, es miedo, tú sabes que tienes miedo, lo importante es escucharte y contenerte. O sea, sentarte en alguna parte y decir, bueno, siento miedo, me da miedo quizá la exposición y hay que evaluar qué pensamientos han estado surgiendo. Por ejemplo, si me da miedo, en este caso, que me evalúen o que me observen, ¿no? Disertar mucha gente, lo que podría hacer sería practicar con mi familia. Por ejemplo, expongo mi disertación a mi familia y mi familia me hace retroalimentaciones y lo ensayo. O si no lo quiero hacer con mi familia, entonces puedo practicar en el espejo y empiezo a ensayar
una y otra vez, cosa de acostumbrarme a cómo es mi tono de voz, que ya sé lo que esté como molestando a la persona. Entonces la persona ahora se va a dirigir a hacer acciones que lo mantengan más seguro de esta situación que la queja. Y en general me tiene que ser capaz de identificar que hay veces que hay pensamientos que son negativos per se y que ni siquiera se pueden hacer algo. Por ejemplo, esto de decir me va a ir mal porque me va a ir mal. La verdad es que me estoy predisponiendo a una situación que ni siquiera he vivido, entonces no hay más que ensayar, es decirte que en realidad sí eres capaz y que todavía no has vivido esa situación como para saberlo y para que te estés maltratando de esa forma. Porque al final eso es lo que estos pensamientos son, una forma de maltratarte. Entonces es importante quizás hacer una lista con estos pensamientos negativos y hacer otra lista de cómo tú los combatirías, ya sea con una acción como referí, o ya sea diciéndote la verdad es que no me he expuesto a esta situación todavía y entonces no tendría por qué temerle y no tendría por qué irme mal. Es un diálogo más empático. Y cuando tú te contienes la emoción, permites que esa emoción sea liberada porque ya fue escuchada. Entonces, la emoción en realidad no es nuestra enemiga, sino es una forma de decirnos, acá hay algo que te preocupa y idealmente espero que te hagas cargo de ella, como una advertencia. Con respecto a la rabia, cuando uno siente rabia, el pensamiento recurrente muchas veces tiene que ver porque no hemos sido capaces de enfrentar la situación de buena forma cuando ocurrió. Por ejemplo, nos enojamos con alguien y no fuimos capaces de decírselo en ese momento. Entonces, este ensayo mental, que está todo el tiempo, estos pensamientos vienen asociados a eso, porque no pudimos decir lo que sentíamos realmente, nos contuvimos. Pero contener no de escuchar la emoción, sino de contener de no expresarla. Entonces, ¿qué es bueno? Es hacer quizá una visualización de la situación, empezar a imaginar si se te acomoda y visualiza lo que pasó en esa situación, visualiza cómo lo sentiste. También hay que entender que la emoción se siente de manera corporal, entonces hay sensaciones asociadas. Por ejemplo, tú cuando tienes rabia sientes quizás tu cara que se enrojece, empiezas a tener una molestia en el pecho. Entonces, cuando tú puedes imaginar, empieza a visualizar no solamente la situación, sino quizás también cómo te empezaste a sentir en ese momento. Y es importante conectarse con la parte corporal porque la parte corporal muchas veces nos va a decir qué emoción está presente. Nos va a conectar con nuestro cuerpo, que al final es el malestar que está. La idea de la visualización es eso, conectarte con tu cuerpo y conectarte con la emoción, es poder expresar quizá en este ensayo mental cómo tú le hubieras dicho las cosas a la persona, cómo le hubieras dicho tu molestia en este caso. Si a ti no se te da tanto quizá imaginar, podrías probar también con un espejo y también al mirarte a ti al espejo decirte todo lo que querías decirle a esa persona, toda tu molestia. ¿Por qué es importante? Porque la rabia es una emoción que al no expresarse realmente te va a perseguir porque se acumula. Es como descargar la emoción. Entonces, puede que tú digas, bueno, para no hacer problema, mejor no lo converso y se me va a pasar sola. Y eso no ocurre así. Generalmente hemos visto en la práctica que la emoción luego se carga con mucho más molestia, entonces una persona queda como extrañada, por así decirlo, cuando, no sé si han visto estas personas como que explotan y dicen todas las cosas como negativas y terminan siendo como mucho más agresivas, y la otra persona queda con esta sensación de qué le pasó si la situación puntual no era para tanto. Y tiene que ver con estas personas que acumulan hasta que explotan y no dan más. Entonces, lo importante es poder conversarlo. De hecho, después de ensayar la situación, ya sea diciéndolo en el espejo o ya sea imaginando, quizás es bueno que conversen la situación ahora que está como más tranquilo, ahora que ya no están como con la emoción tan vívida, y puedan llegar a consenso respecto a lo que tú sientes, respecto a lo que a ti te molesta, y de esa forma poder también tomarte en cuenta, porque al ignorarlo en realidad tú no te estás tomando en cuenta. La emoción de rabia no es muy permitida culturalmente porque creemos que se asocia a la agresividad.
Entonces, no es bien visto, por así decirlo, la rabia. Sin embargo, la rabia tiene algo funcional que es poner límites. Es la única emoción que nos permite decir, hasta aquí tolero, esto no va conmigo y me respeto. Cuando no expresamos la rabia, en realidad tiene que ver mucho con este sentimiento de no poder saber poner límites, no tener como un consenso de hasta aquí llego yo. Entonces es bueno eso, la rabia en general se presenta cuando tú te aguantas. La idea es hacerse cargo. Bueno, creo que eso es todo lo que podría por el momento hablar de los pensamientos recurrentes. Estos pensamientos también, una salvedad que me acuerdo, tienen que ver mucho con la ansiedad, tienen que ver también mucho a veces con la depresión. Se presentan en varias patologías, más que nada por el hecho de ser un pensamiento constante. Entonces, al atacarlo de esta forma, podríamos como mitigar un poquito, quizá. Aunque claramente no es una terapia, que hay que entender que la terapia se contiene la emoción, pero muchas veces la emoción no somos capaces de verla nosotros. Entonces a veces necesitamos un otro externo que nos refleje esta emoción, porque a veces estamos tan acostumbrados a no escucharnos que estamos desconectados de ella. Entonces le decimos al terapeuta algo y no sentimos ni de manera corporal ni el pensamiento, entonces no conectamos la situación. Entonces lo que hace el terapeuta en realidad es eso, reflejarte la situación para que tú empieces a ver. Es una manera de ayudarte como una especie de espejo. Y es por eso que a veces es necesaria la terapia si es que tú no puedes verlo con facilidad. Porque es algo que se practica. Y hay que entender que estas cosas, esto de no escucharnos, en realidad no se generó de la nada. No fue algo espontáneo, sino que fue algo aprendido durante muchísimo tiempo. Y es por eso que requiere una práctica constante de estarte escuchando desde ahora. Y es por eso que mucha gente incluso requiere la terapia, porque tienen que volver como a reconectarse con esto y a reeducarnos en cierta medida. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si es así, síganme porque voy a seguir subiendo muchos más de otras temáticas. Y hasta otro video. Que estén muy bien.